Hola gente, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Yo soy Antonio y este es el canal PTS por tu salud. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas que hemos dejado pendientes en el anterior video. Y bueno, solamente para recalcarles de que esta ronda de preguntas van a ser de 3, ¿no? Y que pues vamos a tratar de que el tiempo sea un poco más corto, cosa que podemos dejar algunas acotaciones al final de los videos. Bueno, entonces seguimos con las preguntas. Esta pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones no se calificará como compulsión? A. Pensar ansiosamente y de forma repetitiva que mano es o man al revés. B. Comprobar 30 veces que la llave de paso del agua está cerrada. C. Lavarse repetidamente las manos de una forma desmesurada con respecto al riesgo real de infección. D. Contar hasta 10 4 veces para eliminar un pensamiento sobre la muerte de un familiar. Y E. Rezar seguidamente a la aparición en la conciencia de un pensamiento blasfemo. Muy bien, pues entonces acá tenemos una pregunta de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, vemos de que, claro, la premisa es bastante cerrada. Dice cuáles las opciones no se califica, pero las alternativas son bastante abiertas porque nos dan bastante información. O sea, no quiere decir de que no solamente las alternativas pues son una de una frase, no son varias oraciones que nos pueden dar ciertas características. Mira acá qué dato curioso, ¿no? Primero, tener en cuenta, te preguntan, no se calificaría como una compulsión. Muy bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra compulsión, ¿no? Estás, estás utilizando, ¿no? Este término es un obsesivo, compulsivo, ¿no? Eh, pero entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra compulsión, se nos viene a la cabeza, pues, la palabra obsesión, ¿no? Entonces, especialmente si es que estás dando un examen, digamos, de medicina, ¿no? Dices obsesivo. Bueno, entonces, ¿qué es obsesión, no? Siempre, todo el mundo hemos dicho, ¿no? Bueno, que estoy obsesionado con cierta persona. Me gusta esa persona, estoy obsesionado, pero pensando en esa persona. Entonces quiere decir que es una idea que está ahí muy metida, ¿no? Que no la puedes sacar. Bueno, eso podría ser lo que se refiere con obsesión, ¿no? No, no, tú no estás enamorado, estás obsesionado, te dice, ¿no? Entonces quiere decir que no te puedes sacar a esa persona de esa cabeza. Igual también con, por ejemplo, la meta que tú quieres de llegar a ser médico, a ser ingeniero, estoy obsesionado, estoy pensando en ser, ¿no? No se te va a salir de la cabeza. Y eso tiene alguna relación con la compulsión, ¿no? Pero entonces, aparte de eso, primero, ¿no? De que tú ya tienes, en segundo lugar, tú comienzas a ver esta alternativa, ¿no? Las alternativas. Y mira, qué curioso de que las alternativas empiezan con acciones, ¿no? Mira, ya acá. Comprobar, lavarse, contar, rezar y pensar. Pero, ¿en qué se diferencian estas, ¿no? Estas, ¿en cuál vendría a ser la compulsión? Pues entonces dices, comprobar 30 veces, lavarse repetidamente, contar hasta 10. Entonces son acciones, son conductas, ¿no? Que están muy separadas del pensamiento, ¿no? Porque lo que tú piensas es diferente de lo que tú sientes y de lo que tú haces, ¿no? Eso es así como se compartimentaliza en la psiquiatría. Entonces, si tú tienes esos conocimientos básicos, puedes decir, ajá, acá yo puedo ver de que de estas alternativas, el pensar podría estar relacionada con el rezar, ¿no? El contar, ¿no? Claro, porque lavarse las manos y comprobar ya vendría a ser pues una acción, ¿no? Que yo estoy haciendo. Compruebo, ¿no? Uy, se me olvidó, creo, no he puesto seguro la puerta del carro. Otra vez, bueno, compruebo ya. Pues, me lavo las manos. Uy, creo que lo que toqué está sucio. Ya tengo que lavarme otra vez. Pero entonces pensar, contar, bueno, claro, puedo estar contando con la mente, ¿no? Es como un pensamiento, pero estoy haciendo, ¿no? El pensar ya viene muy aparte de la conducta, ¿no? Entonces piensa ansiosamente de forma repetitiva que mano es o mano al revés. Entonces podría ser, ¿no? Que esta alternativa sea la correcta, ¿no? Porque dice, no califica como compulsión. El rezar también es una manera de pensar, ¿no? Pero obviamente tú ves algo y dices, no, pero ¿por qué? Me obsesiono primero, ¿no? Con la idea de que de repente esos dos jóvenes los veo en el parque, están agarrados de la mano y me obsesiono con una idea de que yo los veo teniendo relaciones sexuales. Y esa idea es obsesiva, está ahí introducida en mí. Para romper con esa idea, tú te pones a rezar. A rezar. Entonces, pero ya estás haciendo, es un acto. Muy diferente al solamente el hecho de pensar ansiosamente en algo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con esta definición. Bueno, entonces, ya tenemos más o menos una idea de qué sería una obsesión y una compulsión.
Pues bien, ¿no? Entonces hablemos ahora de los pensamientos, de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Son pensamientos intrusivos, rituales, preocupaciones y compulsiones. Bueno, hasta acá tenemos una definición muy sucinta, ¿no? Vemos acá pues de que intrusivo, ¿qué quiere decir intrusivo? Es esa idea que se te mete, pero te produce incomodidad. Yo no quiero pensar en esto. Es como esa canción que escuchas en los comerciales y luego se te pega y estás haciendo un examen y comienza a venir esa idea. Esa es intrusivo, es incomodidad. Ya quiero que se me saque. La canción del verano, ¿no? Tienes ahí la canción ahí metida. Te produce incomodidad, pero viene, ¿no? También, por ejemplo, las personas que no necesariamente tienen un trastorno obsesivo compulsivo, se les vienen pensamientos intrusivos, ¿no? Por ejemplo, uno de los escritores, Edgar Allan Poe, hablaba mucho, ¿no?, de que él tenía pensamientos intrusivos. Por ejemplo, tenía esa idea, ¿no?, de que de repente quiero matar a alguien, pero inmediatamente hacía una compulsión, ¿no? De repente rezaba o pensaba en otra cosa, pensaba en un gato de repente, ¿no? Y entonces eso es un pensamiento intrusivo, quiere decir de que yo cómo voy a ser un asesino, no, tengo que pensar en otra cosa. Eso te produce incomodidad, ¿no? Tiene bastante componente moral también, ¿no? Entonces, se te mete y tú quieres pensar en otra cosa porque te produce incomodidad, porque no lo puedes concebir. Luego vienen los rituales, ¿no? Entonces, al hacer esa actividad, ¿no?, de pensar en algo que no quieres y después tratar de romperlo con una compulsión, viene el ritual, ¿no? Tengo que ser ritualista. Nosotros tenemos muchos rituales, por ejemplo, ¿no? El saludar, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Son rituales, ¿no? Tienen un fin. Un ritual tiene un fin. Por ejemplo, el ritual de socializarse. Pero en este tipo de ritual, el fin es romper con la obsesión, ¿no? Pero obviamente va a causar preocupaciones, va a poner a la persona ansiosa. Por algo el trastorno obsesivo compulsivo correspondería, ¿no?, a trastornos de tipo ansiosos y la compulsión. Bueno, entonces hasta acá ya hemos definido lo que es una compulsión y una obsesión. Claro, hemos definido, porque ahora sabemos de que una obsesión es un pensamiento y la compulsión vendría a ser la conducta, ¿no? Si es una persona que hace cosas para romper con el pensamiento obsesivo, eso vendría a ser la compulsión. Muy bien, entonces ahora tenemos acá que definir pues el cuadro clínico de TOC, ¿no? Entonces es esencial que para diagnosticar bueno, el TOC, obviamente las iniciales del trastorno obsesivo compulsivo, para poder diagnosticarlo tiene que cumplir al menos con estas tres características. Son muy sucintas primero tengo que hacer esa acotación, son muy sucintas las que he puesto acá, porque obviamente tanto el CIE, ¿no?, como el DSM son muy extensas las acotaciones, pero para fines didácticos utilizaremos estas tres que son muy esenciales. En primer lugar, que los pensamientos intrusos, ¿no?, que ya lo había dicho, ¿no?, son de características intrusas e inapropiadas, ¿no?, como ya lo he dicho. Se meten y yo trato de sacarlos, me produce malestar. Intenta ignorar o suprimirlos, claro, obviamente. Quiero romperlo, me produce esa incomodidad y quiero suprimir. Tiene que tener esa característica, tú le dices al paciente, pero ¿usted pensó en eso? Sí, pienso. Y le produce incomodidad, si quiere sacarlos, claro. Eso que le molesta. Y lo logra mediante otro pensamiento o un acto, ¿no? Y este acto vendría a ser la compulsión. Y lo logra romper, ¿no? Y obviamente que el paciente reconoce que son absurdos. En este hecho es importante pues para diferenciar entre los pacientes que son psicóticos, ¿no? Por ejemplo, un paciente psicótico va a reconocer pues que a veces hay pacientes psicóticos que más bien, no reconocen que esto sea absurdo, ¿no? Por ejemplo, había un paciente que yo había atendido que decía de que tenía que limpiarse la mitad del cuerpo con agua porque las voces le decían que si no lo hacía, pues era un homosexual. Entonces esa idea le producía incomodidad, era intrusa, encima era también una alucinación, ¿no?, una pseudo alucinación. Y entonces él tenía que lavarse, ¿no? Entonces, ¿tenía una conducta ritualista? Sí. ¿Tenía una conducta obsesiva, compulsiva? También. Pero el paciente no lo reconocía como absurdo. Pues estaba convencido de que las voces y lo que él hacía tenía un sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos pues el cuadro de lo que vendría a ser una obsesión y una compulsión. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el típico caso que es el más frecuente de todos, es el hecho de que el paciente cuando toca una perilla o toca algo, inmediatamente se le viene la idea.
de repente esto está sucio, de repente me estoy infectando con algo severo. Entonces va y se lava la mano. Entonces él va a tener dificultades, por ejemplo, para abrir puertas, para poder tocar personas, para poder apoyarse en el bus, porque va a estar constantemente pensando que cuando toca tiene que lavarse la mano. Al principio puede ir, ¿no?, de menor a mayor, ¿no? Quiere decir de que la severidad del síntoma. Primero de repente toca, y bueno, se lava una vez, de repente por ahí se le viene la idea y se le pasa, pero poco a poco ya comienza a serle tan pero tan deteriorante que él comienza a aislarse, ¿no? Y ya no puede romper con ya no le es suficiente el ritual para poder romper con la obsesión. ¿No? Muy interesante, ¿no? Entonces, pues con todas estas acotaciones que tenemos sobre lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, pues vamos a responder la pregunta. Entonces ya habíamos dicho, ¿no?, que de todas estas alternativas, la que más parecía acertada era pues la letra A, porque solamente te hablan del pensar. Pensar ansiosamente y de forma repetitiva qué mano es o man al revés. Perfecto. Muy bien, yo creo que acá podemos dejar este video. Y bueno, sin antes decirles de que por favor dejen sus comentarios si de repente quieren que toquemos algún punto en específico, algún tema que, bueno, no lo entiendan. Si de repente estás formándote en la carrera de psicología o de repente estás haciendo la residencia de psiquiatría y quieres saber un poco más, ¿no?, que quizás de repente hacer unas exposiciones y discutirlo, pues sería genial. Yo por el momento me despido, espero verlos en la tercera pregunta y bueno, hasta pronto.